teléfonos, que ya no haya lo que... El gobierno del narcotraficante Andrés Narco Obrador, ANO, no conforme con proteger a los carteles del narcotráfico mexicano, ahora protege a criminales narcotraficantes extranjeros, como es el caso del delincuente derrocado de Bolivia, Evo Morales. El gobierno de ANO, además de otorgar de manera expedita el asilo a su cómplice en el narcotráfico y principal surtidor de cocaína, el expresidente boliviano Morales, está solicitando garantías para la salida de Morales de Bolivia. Al parecer, Andrés Narco Obrador, ANO, ya no tiene ninguna vergüenza en demostrar sus vínculos con el narcotráfico nacional, que tiene sumido a México en un baño de sangre, sino que además demuestra su vínculo con el narcotráfico internacional al otorgarle asilo político al dictador, violador de los derechos humanos e incurso en delito de fraude electoral y narcotraficante, considerado como el principal cultivador de cocaína en la región, Evo Morales. Recordemos que en días pasados, ANO, Andrés Narco Obrador, ordenó la liberación del hijo del Chapo Guzmán, el Chapito, luego de que este fuera capturado por las autoridades mexicanas y posteriormente, luego de la matanza de 9 integrantes de una familia de nacionalidad norteamericana entre las ciudades de Chihuahua y Sonora en México por parte de los carteles de la droga, este no aceptó la ayuda ofrecida por el gobierno norteamericano para actuar en contra de estos carteles. Estas señales deben servir de alerta a todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos y entiendan que se encuentran bajo la tutela de un narcogobierno dirigido por Andrés Narco Obrador, ANO, y que los llevará a la miseria y a la desgracia. Recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. La Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales. En ese sentido, estoy procediendo a informar al Senado de la República el desarrollo de estos hechos de relevancia para nuestra política exterior, solicitando su respaldo a esta decisión. Asimismo, procederemos de inmediato a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cosa que ya hicimos, para que proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad. Cabe recordar que el primer ordenamiento en materia de asilo data de 1853, cuando México y Colombia suscribieron un tratado de no extradición por delitos políticos. Luego del otorgamiento al delincuente Evo Morales del asilo político por su par Andrés Narco Obrador, el canciller de México informó que se había enviado un avión para recoger al delincuente Morales y que la huida de este último de Bolivia había sido todo un periplo. Fue a través de Lima, Perú. Se pidió autorización al gobierno de ese país, se nos otorgó. La aeronave bajó en Lima, Perú como primer punto de contacto. Ahí tuvo que esperar porque para poder conseguir las autorizaciones en Bolivia correspondientes, pues ya se imaginarán ustedes el problema, en virtud de que están en medio de un proceso político muy complejo y entonces no está claro quién decide qué. Al final del día se otorgó el permiso por las autoridades competentes en Bolivia y se le dio instrucción a la aeronave que viajara. Despegaron de Lima y cuando llegaron al espacio aéreo de Bolivia les dijeron que no, que ese permiso ya no era el válido. Oiga, pero ya estoy aquí en vuelo. Sí, pero no pueden pasar al espacio aéreo. Entonces hubo que retornar a Lima. Ahí en Lima esperar varias horas
para poder conseguir la autorización, que finalmente el comando de la Fuerza Aérea fue el que otorgó el permiso para que pudiéramos ir. Lo cual también dice quién tiene el poder ahorita en Bolivia. Ya saliendo de Bolivia, llegaron a Asunción, de ahí volver a hablar con Perú y decir, bueno, no vamos a bajar a recargar combustible, pero déjenos cruzar su espacio aéreo de regreso. Entonces hicieron las consultas correspondientes y me habló el canciller y me dijo, sí estamos de acuerdo con eso, pasen por nuestro espacio aéreo. Luego, hablar con el canciller del Ecuador para decir, oye, si necesitamos recargar combustible, ¿podemos bajar en Guayaquil? Consultas, me dijo, sí pueden bajar en Guayaquil para recargar combustible, si es necesario para ustedes. Se tramitaron los permisos, luego volvemos a hablar a Bolivia y nos dicen, no, fíjate que ya no te vamos a dar permiso de volver a cruzar el espacio aéreo de Bolivia. Es decir, para volar de Asunción hacia Perú, tienes que cruzar el espacio aéreo de Bolivia. Y ya no, y además ahorita ya es muy tarde, porque allá van horas adelante. Entonces, como no se puede cruzar Bolivia, ¿cuáles serían las alternativas? Entonces, amablemente, el embajador de Brasil nos dice en La Paz, nos dice, si quieren yo les ayudo. Después hablamos con el embajador de México en Brasil, el embajador Piña, y en la madrugada consiguieron milagrosamente casi, y también agradecemos al gobierno de Brasil, el permiso para poder volar en el espacio aéreo de Brasil en la línea fronteriza entre Bolivia y Brasil.